Ya no. A ver, espérame un segundo. Okay, ¿Me escuchas? Yeah, we can hear you. Ok, listo. Vamos a grabar nuevamente la clase. We are going to record once again. We are going to record once again. Okay, before we continue with this topic, I want to tell you something that I'm going to do in Spanish, this part. Creo que ninguno ha tenido la opción de enseñar. Yo la verdad cuando estuve en la universidad no quería ser profesor. Yo me metí a la carrera de lenguas extranjeras por los idiomas. Yo quería ser traductor o alguna otra cosa. Y yo siempre peleaba con mis profesores justamente por eso. Que me decían, no, es que usted tiene que ser profesor. Yo no, yo no tengo que ser. Yo estoy aquí porque pues, yo quiero aprender lenguas. Y siempre me peleaba mucho con ellos. Pero justamente cuando como tuve mi primera experiencia dando a niños, que fue más o menos como de 6 7 años, pues ahí me di cuenta que eso era lo mío. Entré al salón, me di cuenta que tenía como buen dinamismo, que los pelados me entendían. Qué hombre Entonces, tan rico. eso, sí, vamos apagando, por favor, el micrófono. Ok, entonces les digo, siempre la primera experiencia es súper chévere. Ustedes van a ser docentes, puede que otros no, pero sí les recomiendo la parte del dinamismo, ya sea para pequeños. Hay mucha gente que dice, no, que es que hay que ser dinámico con los niños y con los grandes simplemente están pegados al tablero. Yo que he tenido la oportunidad de darle clase a niños de 2 años, también jóvenes, hasta adultos de 70 60 años más o menos, porque tuve un instituto de inglés. Mm, y la verdad yo era súper dinámico también con los grandes. Yo, por ejemplo, ahorita que le estoy dictando a jóvenes, 20 25 años, yo hago actividades como el teléfono roto en inglés, como culebrita en inglés, parqués también en inglés. Intento ser lo más dinámico posible justamente con ellos. Siempre hay que estar siendo muy dinámicos. Hay estudiantes que al principio les da pena hacer ciertas actividades, pero cuando, digamos, uno marca la diferencia justamente en esa parte del dinamismo. Entonces siempre les recomiendo estar pensando en actividades. Por ejemplo, esta noche yo tengo clase de 9:30 a 11 de la noche en las unidades. Ya a esa hora, pues los pelados están súper cansados. Entonces siempre toca hacer alguna actividad dinámica. Si voy a ver el pasado con ellos, listo. Entonces les muestro un video dinámico justamente en pasado. Justamente tengo unas impresas y forradas como unas cosas, una escalerita en pasado en la cual tiran unos dados con unas fichitas y caen, por ejemplo, en un verbo que está ahí y tienen que hacer oraciones en afirmación, negación. Los pelados les gusta mucho todo ese tipo de juegos y más, por ejemplo, hasta ahora, que obviamente están súper, súper cansados. Entonces, siempre les recomiendo eso. Cada vez cuando estén en la parte de enseñanza, siempre piensen en algo dinámico. Siempre, siempre en algo dinámico que hacer. Que no haya una sola clase en la que no haya algo dinámico, no importa si es para niños, para adultos, bueno. So now, we are going to continue here, guys. Ok, vamos a continuar aquí con la última parte de este pasado. Just give me, can you please tell me if you're, okay, can you see the word that I'm sharing with you? Can you see the word? Just teacher. Okay, that's great. So the final thing that we are going to do in this part is the WH questions, because I know that this is very, very important. The WH questions are really, really easy. Yeah. So just give me 1 minute, please. Un segundito. Give me a second. Es que este computador está súper lento hasta hoy, súper, súper lento. Well, mientras va cargando acá. So I'm going to ask you some questions. How did you ask me, ¿qué hiciste ayer? How did you ask me that question? What did you do yesterday? Yeah, exactly. So for the WH questions are really easy because the only thing that you have to do is put it at the beginning. For example, ¿trabajaste ayer? Did you work yesterday? ¿Dónde trabajaste? So we put the word at the beginning. So give me 1 second. Es que no pude cargar. When you work with WH question, is the same when you ask the simple question. Only you put the WH question in, I don't know, how do you say principio, como de la oración? At the beginning, yeah. At the beginning of the sentence, that is all.
Yeah, exactly. That's all. That's all you gotta take in mind. Maybe, as I already told you, maybe most of you already know that, and that's great because of that part. But maybe some of you don't know it. So yeah, as I told you, I always teach to my students this kind of tables. I have all this in a PowerPoint, but in this case, I don't have it. So yeah, the only thing that you have to do is put the WH question at the beginning. Yeah, that's all. Siempre que yo explico un tema a los estudiantes, siempre intento como, listo, 10 minutos de explicación y en parejas. Empiezan en parejas a hacer conversaciones. Primero con el did you, did she, did your mom, después con el WH question. Siempre estar haciendo interacciones con ellos. So look at this part. So if you want to say, jugaste fútbol, did you play soccer? ¿Dónde jugaste? Where do you play? Where do you play? ¿Cuándo jugaste? When do you play? ¿Por qué jugaste? Why do you play? So you have to add the WH question at the beginning. And how did you ask me? ¿Con quién viajaste? How did you ask me that question? ¿Con quién viajaste? Who did you travel? What else? Who did you travel? Something is missing. Algo falta en esa oración. ¿Con quién viajaste? Who wanna do that one? ¿Quién me hace esa? ¿Cómo sería con quién viajaste? Who did you travel? Sí, sí, porque who es quién. Who did Yeah. you travel? No, I don't know, teacher. So in this case, you have to put the position at the end of the sentence. Sometimes it is difficult for us because if we translate this literally, it says, ¿Quién tú viajaste con? It doesn't make sense for us, yeah? But this is the way that they do it. They put the preposition at the end. Este tipo de preguntas cuando queremos decir ¿con quién? ¿Para quién? Normalmente la preposición va al final. Yeah, for example, in this case, who do you travel with? Traveled, I traveled with my parents or whatever, I travel alone. Now, ¿para quién trabajaste? How did you ask me that question? ¿Para quién trabajaste? So, ¿Cómo es que se dice? Who? who? No, who do you work with? It's the same, but Well, the in this change is the verb. the preposition, yeah. In this case, we said for, yeah. Cuando queremos preguntar con quién, el con va al final. Cuando queremos preguntar para quién, bueno, for va al final, ya. ¿Para quién? So, who do you work for? ¿Para quién trabajaste? I work for, I don't know, for a company or for my boss or I don't know, whatever. Company. Yo trabajé para una compañía. Cuando queremos hacer ese tipo de preguntas, claro, va a dar question al principio, pero en este caso va siempre así. Who did you work? Who did you travel with? Who did you work with? Algo también importante, muchachos, es justamente la pronunciación de ciertas vocales que nosotros no tenemos en español. ¿Sí? Nosotros tenemos A, E, I, O, U. Ellos tienen otras. Por eso es que cuando un gringo viene acá, ellos hablan todo el tiempo y dicen, yo quiero comer una hamburguesa. A ellos a veces se les dificulta las A secas. ¿Sí? Por ejemplo, a nosotros también se nos dificulta eso, que son una IE. Justamente habrá unas clases en las que veremos partes de fonética, que hay unas vocales que es una IE pegada, que no es ni gear ni ger, es un intermedio, ger, ger. Al principio se nos dificulta, lo mismo acá, no es with ni with, es with, es una IE. Entonces pasa justamente en varios casos. No es have, es have. No es cat, es cat, es una EA, ¿sí? Que normalmente, bueno, va a reflejar algo así, pues aquí no se las puedo hacer muy bien, que después nos enfocaremos en esa parte de fonética, que también es muy, muy interesante para que la tengamos en cuenta y mejoremos nuestra pronunciación. In this case, who do you travel? It's not travel or trouble, no, it's travel, like a little all. So who do you travel with? I travel with my parents. Vean las P's, parents. Who did you work for? I work for a company. Entonces, ese tipo de WH question que justamente estaba viendo el PDF que ustedes tienen que realizar, tienen que responder ciertas preguntas así. Entonces, lo único que hay que hacer es anteponer la WH question como está aquí y eso es todo. ¿Ya? For example, just para resumir esa parte. So, if you want to ask me, trapeaste. How did you ask me trapeaste tu casa? How do you say trapear?
It starts with M. Mop. Mop is trapero o trapear. So did you mop your house? I don't know, last night. Esa es otra cosa. Tell me. When you say mop, is the same for trapear and trapero? Exactly. So there are some verbs that have like two different meanings, as a substantive and as a verb. Hay unas palabras que tienen su significado como sustantivo o como verbo. For example, what is the meaning of milk? What is milk? Leche. Leche Yeah, no. that's good. But as a verb, do you know what is the meaning of milk as a verb? Uy, man. If, for example, I say, I milk the cow every day. ¿Yo le echo la vaca todos los días? No. What No, do you yo le Ordeñar, saco la leche. ¿Cómo se dice eso? Cuando uno, ¿cómo se llama? ordeñar, entonces, yeah. Ordeñar eso. Entonces, justamente esa es como una forma de aprenderse como dos palabras en una. Hay muchas palabras que son, no todas, ¿no? Porque no es que perro es dog y perrear to dog, no, a ver, digamos, hay muchas que son así, por ejemplo, en este caso, milk, ¿y qué pasa? Que es que normalmente la gente entra a traductor en el diccionario y pone la primera palabra que les aparece ahí, bueno, milk, les aparece leche, pero más abajito está como verbo, que es ordeñar. Lo mismo pasa con fly, what is fly? Volar. volar, Volar, but also Volar de que van en un avión o algo así. No, no sé. mosca. Ah, Sí, casi. Entonces vean que esa es otra forma de aprender dos palabras. Pues vean, milk, para que se vayan grabando esa. Ya saben que no es solo leche, sino también es ordeñar. Vayan grabando ese tipo de palabras. Fly. También hay varias. Bueno, es volar o mosca. Tie. What is the meaning of tie? mentira y mentiroso, No, that's lie. Eso es lie. Corbata. Yeah, exactly. Tie is corbata. But if I say, for example, I tie my shoes. atar, Mis atar, zapatos. las personas. O amarrar. Yo sí vi que son a veces cositas que no mucha gente sabe y no muchos saben, y es bueno enseñarlas y que uno las sepa. Les voy a hacer un listado, también se los voy a enviar para que tengan en cuenta que son muy utilizadas. Y así, pues, obviamente, así hay muchísimas. Mismo book, bueno, me podría quedar acá, pero va a ser el último ejemplo. Book is libro, but it says, if I say I book, well, I don't know, I book a book in the library, something like that. Reservar. Yo reservo un libro, bueno, esa suena raro esa frase, solo que quería meter las dos. Yo reservo un libro en la biblioteca. Book también es reservar. Entonces, normalmente cuando uno enseña eso a los estudiantes, profe, ¿y cómo sabemos cuándo significa una cosa y cuándo significa la otra? Bueno, ahí sí hay muchas respuestas que los estudiantes hacen muchísimas preguntas. Hay grupos, eso es chévere, y más ahorita estudiantes que son muy pilos, saben muchas cosas, entonces eso es súper chévere. Pero pues hay muchas respuestas que sacan por contexto. Pero pongo el ejemplo de perico. Perico en español tiene cuatro significados. Perico, que es los pericos, está el perico, el de inhalar. ¿Qué perico hay? Espérenme, se me olvidó. de café. El animalito. el pajarito. El animal, entonces, ¿qué pasa? Si usted va a un lado y no, yo quiero comprarme un perico, un periquito, pues ya sabemos que si estamos en una tienda de animales, pues vamos a eso. Entonces, todo depende del contexto. Por ejemplo, la palabra río. Yo me río, se escribe igual a río, pero si yo digo yo me río, no estoy hablando de río. Entonces, siempre hay que tener esos ejemplos en español. Digamos, ejemplos así, porque es que hay estudiantes que van a hacer muchísimas preguntas. Pues pasa esa parte. ¿Listo? Como para que tengan en cuenta esos cuatro ejemplos que les doy. Milk, book, just to finish that part, para finalizar esta parte, look at this part. So, did you mop your house last night? Si quieren preguntarme, ¿trapeaste tu casa anoche? Listo. If you want to ask me, ¿por qué trapeaste tu casa? So, why, let me see, why did you mop your house? Lo único que hay que hacer es anteponer la WH question. And that's all. If you want to say, how do you say porque sí? How do you say porque sí? O porque no? I don't know. just because, Okay, Because. that's good.
Yeah, because it's not because yes, something like that. Remember that why is por qué for questions in cause, or you can say also cause. I don't know if you have ever heard that. A lot of songs that use that cause. Hay muchas canciones que pueden verse la contracción del because. Cause también es utilizado. Cause, cause. Claro, alguien diría porque sí, es because yes o because no, pero bueno, no es así. Si queremos decir porque sí o porque no, simplemente decimos just because. Le explico eso a mis estudiantes, me dicen, bueno, profe, ¿y cuándo es porque sí y cuándo es porque no? Pues todo depende de lo que yo haya hecho antes. O, do you like to play soccer? ¿Te gusta jugar fútbol? Yes, I like. Or, yes, I did. Or yes, I do, I'm sorry. And I say, why? Just because. Todo depende de la respuesta anterior. Si ya me dijeron que les gustaba, yo les digo por qué, pues ya quiere decir porque sí. Es lo mismo, si les pregunto, ¿te gusta el alcohol? Do you like alcohol? Not like. Y que preguntan, why, ¿por qué? Just because. En ese caso ya sería porque no. Because. So guys, if you want to ask me, for example, where did you, I don't know, when did you meet, or when did you meet your couple? Ah, conté. Tell me. When did you meet your couple? Pareja. I met it, look at this. La conocí year or whatever. Entonces, ya para finalizar esta parte, muchachos, esta tablita es fundamental o para que tengan preguntas. Utilizamos el did, sujeto y verbo. Cuando queremos con WH question la anteponemos y ya. Ya digamos que eso es prácticamente el pasado resumido. Como les dije, hay verbos regulares, hay otros irregulares que ya les toca a ustedes empiecen a utilizar los más. No intenten aprender todo el vocabulario porque a veces uno se frustra. Yo me frustré. Un momento que iba con el cuarto semestre y decía, no, yo quiero aprender todo el vocabulario. Y yo sacaba textos, me aprendía canciones y pasaba que veía algún otro texto y me hablaban o veía en una película una palabra y yo decía, pero tanto vocabulario que he aprendido en tantos años y aún así no me sé todo el vocabulario, es imposible, es imposible. Normalmente una forma de hacerlo en la parte del habla es siempre como si no sabemos una palabra, pues extenderla. I remember that when I was at the university, I was like a speaking part with an American person, and I was going to say something about my fridge, but I didn't remember the word fridge or refrigerator. I don't know why. And I say, okay, this is a machine. When you open the door, you put the milk, the eggs, the vegetables, the fruit, and she told me, the fridge, the fridge. Entonces, eso es lo que toca hacer. Cuando uno normalmente no sabe una palabra, hay que escribir esa palabra o hay que mandarla por otro lado, porque aprender todo el vocabulario, o a veces a uno se le olvida una palabra, o no sabe una palabra. Entonces, mi consejo siempre es que ustedes eh, intenten como mandarla por otro lado. Y que ustedes, por ejemplo, en los exámenes internacionales de inglés, porque estaba preguntando y a ustedes les piden lo que es, ¿no? Si no estoy mal, para graduarse. Teacher, qué pena. Es que creo que hay un micrófono abierto y no podemos escuchar bien. O al menos en mi caso no logro como entender bien. Gracias, Alejandra. Thank you so much. Éxitos para que vayan apagando los micrófonos, por favor. Ya para finalizar, les decía justamente eso. A ustedes creo que les piden C1. Creo que les piden C1 para graduarse. ¿Me rectifican eso, por favor? Sí, señor. Bueno, C1, alcanzar C1, digamos, a mí me tomó siempre, yo salí con un B1, B2 de la universidad y eso que era presencial. Presenté un examen, saqué B2, después como al año y algo ya pues, saqué el C1. Siempre es complicado, o sea, no quiero decir que sea imposible, pero sí les recomiendo que ustedes están a tiempo, todavía están a tiempo para que tienen 4 años todavía para que estudien su tiempo libre, vean series, aprendan muchas canciones. De verdad que no es difícil. Yo como les dije, en esas clases la idea es darles ciertos tips que les van a ayudar y también darles como los temas más importantes. Yo sé que hay unos que ya estos temas pues es pan comido, ya se lo saben, pero de pronto hay cositas que se nos va olvidando o que no recordaba, entonces la idea justamente es eso, para que ya al final de las clases obviamente podamos hacer todo obviamente en inglés, que ustedes puedan construir todas sus oraciones y que también, como les digo, les voy a ir dando tips de enseñanza, porque mal o bien, tal vez aquí virtual, eso lo hice ahí un poco improvisado, pero voy a intentar hacerlo un poco mejor también para que se den cuenta
Pues a mí la verdad no es por nada, pero me va bien en la parte de enseñanza, en todas las instituciones en las que he estado, ¿para qué? Pero se me ha dado a entender muy bien. Entonces, les voy a ir compartiendo también como ciertos tips para que tengan en cuenta. ¿Listo? Teacher, ¿También? I would like a tip. I don't know, how do you say recomendación? Okay, you can say recommendation or you can say advice, consejo, or recommendation. Okay, I would like a recommendation about a page or apps because I would like to practice my English with my speaking English with other people and prefer native people. I don't know, because all time I'm speaking Spanish with other people. I never practice my English. I forget the words. I forget the verbs. I feel like it's important. I don't know. Yeah, I'm going to give you some apps. Well, I gotta be honest with you because I didn't learn English using some apps because when I was at the university, we didn't have like a lot of apps to use. So I had to use like a book. I have to use some CDs because I am 30 years old. Maybe I look younger, but no, I am 30 years old. So I didn't use a lot of apps, but right now you have to do it because there are a lot of apps where you can practice with native speakers. As Daniela says, sometimes, well, not sometimes, most of the times we speak Spanish with all our friends or family. So what we have to do is try to find an app where I can just talk with a person who's living in another country or wants to speak English, okay? So yeah, I'm going to look for that because I remember that last year I used one and it was really good because I don't know. I'm not sure, so I'm going to look for that name and I'm going to share that information in the group that we have on WhatsApp, okay? Thank you, teacher. Okay, do you have another advice? I don't know. So Daniela told me that she would like me to give her some app or some recommendations on pages. So my question for you is, do you have another advice for me to give you? I don't know, maybe you say, teacher, I would like to improve in that any topic, or I would like to improve in my pronunciation, or I would like you to give me a tip about something. I don't know, just tell me. Yes, teacher. A tip for pronunciation could be very well. Okay, great. So apps and pronunciation, what else? Oh, I think that's a good beginning. Okay, so we are going to start with that. Okay, so that's all, guys. I appreciate your time. That's all about today. Remember that the idea of today is just give a little introduction and some tips that you're going to take into account, not only, well, just give me 1 second, not only in the PDF or in the workshop that you have to develop in the virtual classes, things like that. So I'm going to try to give you some very important tips that are going to help you in general to teach and also to speak better English, okay? So I hope you have a good night, guys. So that's all for today and see you next week, okay? Bye-bye. If you have any question, just let me know. You can write me on WhatsApp. So anytime you can write me, okay? So that's all. Bye-bye. Have a good night. Thank you, teacher. Thank you, Thank teacher. you. Thank you, teacher.